Bienvenidos a Cuentamitos y sumérgete en un mundo donde dioses, héroes y mortales se entrelazan para descubrirnos el mundo. El mito de Medusa es una de las leyendas más increíbles y conmovedoras de la mitología griega. Una historia que nos sumerge en un mundo de dioses caprichosos, mortales inocentes y destinos trágicos. Cómo una joven sacerdotisa, conocida por su incomparable belleza y devoción, terminó convirtiéndose en el ser más temido de toda Grecia. Desde tiempos antiguos, los mitos han servido para explicar los misterios de la existencia y reflejar las complejidades de la naturaleza humana. En el caso de Medusa, su historia nos invita a reflexionar sobre la injusticia, el abuso de poder y las consecuencias de las acciones divinas en la vida de los mortales. No es solo un cuento de monstruos y héroes, sino una narrativa profunda que cuestiona la moralidad y las decisiones de aquellos que ostentan el poder supremo. Acompáñame en este viaje a través del tiempo. Juntos descubriremos la verdadera historia de Medusa y reflexionaremos sobre si realmente fue un monstruo o una víctima de circunstancias injustas. En la antigua Grecia, en una época donde los dioses caminaban entre mortales y las leyendas nacían por doquier, vivía una joven de extraordinaria belleza y corazón puro, Medusa. Desde niña, Medusa mostró una inclinación natural hacia lo divino. Sus padres, humildes artesanos, se sorprendían al verla pasar horas contemplando el cielo estrellado, preguntándose sobre los misterios del universo. A medida que crecía, su conexión con lo sagrado se hacía más evidente. Decidió dedicar su vida al servicio de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra táctica, ingresando como sacerdotisa en su majestuoso templo de mármol blanco que coronaba la colina más alta de la ciudad. Medusa era la encarnación de la gracia y la elegancia. Su porte erguido y caminar sereno reflejaban la disciplina y el equilibrio que cultivaba en su interior. Su piel, suave y luminosa, tenía el tono delicado del alabastro bajo la luz del amanecer. Sus ojos, grandes y expresivos, eran de un azul profundo que recordaba al mar en calma, transmitiendo una mezcla de serenidad y misterio. Pero quizás lo más llamativo eran sus cabellos, una cascada de rizos dorados que caía hasta su cintura, brillando con matices cobrizos al ser acariciados por el sol. Vestía con sencillez, acorde con su posición de sacerdotisa. Sus túnicas de lino blanco puro simbolizaban la pureza y la devoción. Su voz era dulce y melodiosa, capaz de calmar a los inquietos y alegrar a los tristes. Durante las ceremonias en el templo, cuando entonaba los himnos sagrados, el silencio se hacía absoluto y hasta el murmullo de las hojas parecía detenerse para escucharla. Medusa dedicaba sus días a las tareas sagradas, participaba en los rituales de purificación, cuidaba con esmero de las estatuas y ofrendas y enseñaba a las jóvenes iniciadas compartiendo con ellas historias y lecciones sobre la virtud, la humildad y el amor al conocimiento. A pesar de la admiración que generaba, Medusa permanecía humilde. Creía firmemente que la verdadera belleza provenía del interior y que su propósito en la vida era ser un instrumento de paz y sabiduría en nombre de Atenea. La reputación de Medusa como la más hermosa y devota sacerdotisa de Atenea se extendió rápidamente más allá de las fronteras de Atenas, llegando hasta los oídos de los dioses que habitaban en el majestuoso monte Olimpo. Su nombre era pronunciado con admiración en los palacios divinos, y muchos de los inmortales sentían curiosidad por conocer a la mortal cuya belleza y pureza se comparaban con las de una deidad. Un día, Hermes, el mensajero de los dioses, descendió al templo para conocerla. Quedó impresionado por su inteligencia y curiosidad. Medusa disfrutaba de sus conversaciones, que alimentaban su sed de aprendizaje. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, también se interesó por Medusa. Al verla, no pudo más que reconocer su belleza, y en lugar de sentir celos,
decidió bendecirla silenciosamente. Pero fue Poseidón, el poderoso dios del mar, quien se sintió profundamente atraído por Medusa. Decidió conocerla y desde su primer encuentro quedó fascinado por ella. Sin embargo, Medusa, fiel a sus votos, mantenía una distancia respetuosa, recordando siempre su compromiso con Atenea. El sol continuaba su recorrido diario sobre Atenas, pero para Medusa cada día se volvía más oscuro. La admiración que Poseidón, el imponente dios del mar, sentía por ella se había transformado en una obsesión inquietante. Su presencia era como una sombra constante, una marea que amenazaba con arrastrarla sin remedio. Medusa, consciente del peligro, modificó sus hábitos. Evitaba los lugares solitarios, siempre acompañada por sus hermanas sacerdotisas. Pasaba largas horas en el templo, confiando en que la sacralidad del lugar la protegería. Pero Poseidón, decidido a conquistarla, siempre encontraba formas de acercarse. Una mañana, mientras el rocío aún brillaba sobre las flores del jardín del templo, Medusa recolectaba pétalos para las ofrendas. El canto de los pájaros y el suave murmullo del viento creaban una atmósfera de paz. Sin embargo, esa tranquilidad se quebró al sentir una presencia a sus espaldas. Al darse la vuelta, sus ojos se encontraron con los de Poseidón, cuyo porte majestuoso impedía el paso de la luz del sol. Sin mediar palabra, Medusa inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto y se apresuró a regresar al interior del templo. Su corazón latía con fuerza y una sensación de inquietud la invadía. Sabía que no podría evitarlo para siempre. En los días siguientes, la situación se intensificó. Poseidón aparecía en los lugares más inesperados, en los mercados, en las celebraciones, incluso cerca de su hogar. Sus intentos por acercarse eran cada vez más directos, y la mirada en sus ojos denotaba una determinación que asustaba a Medusa. Desesperada, buscó consejo en sus hermanas, Euríale y Esteno. «Siento que estoy siendo acosada por una fuerza imparable», confesó con voz temblorosa. «No sé qué hacer». Euríale le cogió la mano. «Debemos buscar ayuda. Tal vez el oráculo pueda ofrecernos una solución». Decididas, emprendieron el viaje al oráculo de Delfos. Atravesaron caminos escarpados y bosques frondosos, guiadas por la esperanza. Al llegar, la pitonisa, envuelta en vapores sagrados, les habló en tono enigmático. «La marea del destino es imparable, las olas que te persiguen son fuertes, pero tu espíritu debe ser más firme. Solo así resistirás la tempestad que se avecina». Aunque las palabras no ofrecían una solución concreta, Medusa comprendió que debía mantenerse firme en sus convicciones. Al regresar a Atenas, notó que los ciudadanos la miraban con recelo. Los rumores sobre la atención indeseada de Poseidón se habían propagado, y muchos temían que su presencia atrajera la ira del dios. Medusa se sentía aislada, traicionada por aquellos a quienes había ayudado y protegido. Una tarde, buscando un momento de calma, se dirigió a la colina más alta de Atenas, donde podía contemplar el mar en el horizonte. El viento acariciaba su rostro y el sonido lejano de las olas le traía recuerdos de tiempos más simples. Pero incluso allí, la paz le fue arrebatada. Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo y un trueno resonó en la distancia. Sintiendo que el peligro se acercaba, Medusa decidió refugiarse en el templo. Corrió por las calles empedradas mientras las primeras gotas de lluvia caían a su alrededor. Al llegar, cerró las puertas tras de sí, su respiración agitada y el corazón palpitante. Se arrodilló ante la estatua de Atenea con lágrimas en los ojos. «Oh sabia Atenea, protégeme de esta tormenta que amenaza con destruirme. Mi devoción hacia ti es absoluta. Por favor, escúchame».
El templo permaneció en silencio y solo el eco de su voz resonó en las paredes. Medusa sintió una soledad abrumadora, pero decidió que no permitiría que el miedo la dominara. Se levantó, dispuesta a enfrentar lo que viniera con la dignidad y la fortaleza que siempre la habían caracterizado. El templo de Atenea, construido con mármol blanco y decorado con esmerada belleza, siempre había sido un lugar de paz y protección para Medusa. Las antorchas iluminaban suavemente los corredores, y el aroma del incienso purificaba el ambiente. La noche se cernía sobre Atenas, y una calma inquietante envolvía el templo de Atenea. Medusa, dedicada como siempre a sus deberes, organizaba las ofrendas para el ritual del amanecer. Las antorchas iluminaban suavemente el recinto, proyectando sombras danzantes en las paredes adornadas con frescos y estatuas de la diosa. De repente, un escalofrío recorrió el cuerpo de Medusa. El aire se volvió denso y una extraña quietud invadió el ambiente. Las pesadas puertas de bronce se abrieron sin aviso, dejando entrar una ráfaga de viento helado. Al levantar la mirada, vio a Poseidón avanzando hacia ella, su semblante serio y sus ojos brillando con una intensidad abrumadora. El corazón de Medusa se aceleró, sentía miedo, pero también una determinación férrea. «Este es un lugar sagrado», pensó, «aquí estoy protegida». Sin embargo, la expresión en el rostro del dios del mar le hizo entender que esa protección no sería suficiente esta vez. Poseidón se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio del templo. Medusa retrocedió instintivamente, buscando refugio cerca del altar. Su mente buscaba desesperadamente una salida, una forma de detener lo que presentía que iba a ocurrir. La sacralidad del lugar no detuvo al dios. En un acto de arrogancia y desprecio, Poseidón profanó el templo y quebrantó la voluntad de Medusa. Los detalles de lo ocurrido están velados por el dolor y el silencio. Lo que se sabe es que Poseidón profanó no solo la integridad de Medusa, sino también la santidad del templo de Atenea. La violencia de sus acciones dejó una herida incurable en el alma de la joven, una cicatriz imborrable que cambiaría su destino para siempre. Cuando todo terminó, Medusa yacía en el suelo frío de mármol, con lágrimas ardientes surcando su rostro. Su espíritu estaba quebrado y una sensación de impotencia la envolvía. El lugar que había sido su refugio ahora era testigo de su mayor desgracia. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por el eco distante de su propio llanto. De repente, una luz cegadora inundó el recinto. Atenea apareció ante ella, majestuosa y envuelta en un aura de poder. Su mirada, antes compasiva, ahora reflejaba ira y desilusión. «¿Qué has hecho, Medusa?», inquirió la diosa con voz severa. Medusa alzó el rostro con sus ojos llenos de dolor y desesperación. «Mi señora, he sido víctima de una injusticia. Poseidón ha...» Pero Atenea la interrumpió. «Has profanado mi templo. Has permitido que la impureza manche este lugar sagrado». «No fue por mi voluntad», exclamó Medusa. «Hice todo lo posible por evitarlo». Sin embargo, Atenea, incapaz de castigar directamente a su igual, dirigió su furia hacia la mortal. «Tu belleza ha sido la causa de esta desgracia. A partir de ahora, nadie volverá a sufrir por tu culpa». Antes de que Medusa pudiera responder, sintió una energía poderosa rodeándola. Un dolor agudo recorrió su cuerpo, como si miles de agujas se clavaran en su piel. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Su piel comenzó a palidecer, tomando un tono grisáceo y marmóreo. Sus ojos, antes llenos de vida y dulzura, se transformaron en orbes brillantes y penetrantes, cargados de una intensidad que podía petrificar a cualquiera que los mirara directamente. Pero el cambio más aterrador ocurrió en su cabello. Los mechones dorados se retorcieron y transformaron en serpientes vivas, que siseaban y se enroscaban entre sí,
reflejando el caos que habitaba ahora en su interior. Cada serpiente era una extensión de su propio dolor, de su propia ira y tristeza. Medusa contempló con horror su reflejo en el escudo pulido que colgaba de la pared. La imagen que vio la llenó de desesperación. «¿Qué me habéis hecho?», gritó con lágrimas cayendo por sus mejillas. Atenea imperturbable contestó: «Serás desterrada a una existencia solitaria. Cualquiera que cruce tu mirada se convertirá en piedra. Así pagarás la profanación de mi templo». Medusa, consumida por la injusticia y el dolor, intentó apelar una vez más a la diosa. «¿Por qué me castigáis a mí, que he sido víctima y no al verdadero culpable?». Pero la diosa ya no estaba, había desaparecido, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. Medusa se levantó lentamente, sintiendo el dolor de su nueva existencia. Las serpientes se movían inquietas sobre su cabeza, reflejando su agitación interior. Cada paso que daba resonaba en el vacío del templo. Sabía que ya no pertenecía a ese lugar. Cubriéndose con una capa para ocultar su apariencia, salió del templo bajo la oscuridad de la noche. Las calles estaban desiertas y solo el murmullo del viento la acompañaba. Se dirigió hacia los confines de la tierra, buscando un lugar donde su presencia no causara más daño. Mientras caminaba, las lágrimas seguían surcando su rostro. Recordó su vida anterior, las risas, las enseñanzas, los momentos de paz. Todo le había sido arrebatado en un instante por la crueldad de los dioses. Pero en lo profundo de su ser, una llama de resistencia comenzó a arder. A pesar de todo, su espíritu seguía intacto. Medusa decidió que no permitiría que su tragedia definiera completamente quién era. Encontraría una forma de existir incluso en medio de la soledad y el destierro. Sí, su historia se convertiría en un legado, una advertencia sobre el abuso de poder y la injusticia. Medusa, la mujer transformada en monstruo, simbolizaría la resistencia ante la adversidad y la fortaleza del espíritu humano. Desterrada y sola, Medusa se refugió en una cueva lejana, en medio de paisajes inhóspitos. Allí, en su aislamiento, reflexionó sobre la injusticia que había sufrido. Aunque su apariencia había cambiado, su corazón seguía siendo el de una joven inocente y devota. Medusa encontró consuelo en la naturaleza que la rodeaba, aprendiendo a comunicarse con las criaturas nocturnas y a entender los secretos de la tierra. A pesar del dolor, comenzó a desarrollar una fuerza interior inesperada. Su historia, aunque teñida de tristeza, se convertiría en un legado que perduraría a través de los siglos. La historia de Medusa es un emotivo reflejo de la injusticia y la fragilidad humana frente a los caprichos de los dioses. A pesar de su inocencia y devoción, fue víctima de una serie de injusticias que escapaban a su control. Su tragedia nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los poderosos y la vulnerabilidad de los inocentes. Medusa emerge como una figura trágica, cuyo destino fue marcado no por sus propias acciones, sino por las decisiones y deseos de otros. Su historia es un recordatorio de que la verdadera injusticia ocurre cuando la inocencia es sacrificada en el altar del poder y la ambición. Al recordar el mito de Medusa, nos damos cuenta de que detrás de la figura temible de la Gorgona hay una historia profunda de dolor y resistencia. Su legado perdura como un recordatorio de las consecuencias del abuso de poder y de cómo la verdadera monstruosidad a menudo reside en la injusticia y la indiferencia. El mito de hoy llega a su fin, pero muchas más leyendas esperan ser contadas. Suscríbete, activa la campanita y dale al like para acompañarnos en la próxima historia en Cuentamitos.